¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además. Todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Buenos días, estimados web videntes. Estamos partiendo con nuestro cuarto programa de la temporada 2014 y partimos saludando inmediatamente a nuestro estimadísimo director Jesús Montanare en la cámara principal, Sergio Fica en la cámara auxiliar, Sergio Lara, nuestro panelista estable, y a nuestro invitado de la temporada o del momento, Luis Rivas Vargas, profesor de ciencia, tengo entendido. De biología. ¿Ya? Sapos, ranas, bacterias, de todo, armas bacteriológicas, desde la célula hasta el cuerpo humano completo y mucho más allá también. Incluyendo la piel. Por supuesto. Perfecto. Y representante en esta oportunidad del Colegio de Profesores, para que conversemos acerca de la reforma educacional y otras hierbas. Ya pues, lo de hierbas no sé si... Bueno, en todo caso también valdría no, yo pensé que iba por el lado de la despenalización, entonces... Sí, podemos hablar del reino de los fungi y de ahí pasar a la cannabis. Sí, un poquito más elevado, porque podemos hablar de la evolución también. Luis Rivas, cuéntanos, ¿en qué está el Colegio de Profesores respecto de el condenado Sergio Fica? ¿En qué está el Colegio de Profesores respecto del tema de la discusión de la reforma educacional? A ver, aquí habría que hablar de dos momentos, porque por una parte habían quedado cosas pendientes desde el gobierno anterior, que es una especie de negociación llamada agenda corta, que esperamos que la respuesta esté ya dentro de la semana, ya que habría una asamblea nacional el día viernes y sábado que viene, donde ya se inicia con la solicitud de ir zanjando cosas pendientes para el gremio. Por ejemplo, la titularidad de los profesores a contrata, es decir, para aquellos colegas que llevan a veces 20 años o más a contrata, que pasen a la planta titular en los municipios. Está lo que ya realmente es casi un chiste, la deuda histórica, que viene desde tiempos remotos prácticamente, a ver si el gobierno tiene alguna propuesta. Hasta aquí la disposición ha sido buena, pero una propuesta de cómo zanjar esa deuda económica que suma millones de millones para con los profesores. Lo otro es subir el ingreso mínimo docente, es decir, lo que empieza a ganar un profesor una vez que ingresa al servicio, teniendo cero perfeccionamiento, cero experiencia, empezar con un sueldo un poquito más elevado, porque en este caso ni siquiera se llega a los 400.000 pesos. Luego de 5 años de estudio, yo considero que es realmente poco atractivo para cualquier estudiante que opte por seguir pedagogía. Eso es lo esencial. Y lo otro que también se pretende que se vuelva a instalar es un bono de incentivo al retiro. ¿Qué significa esto? Que para aquellos colegas que tienen la edad para jubilar, de hecho la ley no los obliga a jubilar, eso es una opción personal, pero como una forma de ir renovando también, darle un incentivo económico
que la última vez fueron 13 millones y 20 millones, indistinto la cantidad de horas. Y esos temitas que se conversaron en esta famosa agenda corta deben estar solucionados ahora ya con las propuestas de gobierno para esta semana que viene. Eso por una parte. En lo grueso y en lo macro, en lo que ha sido la propuesta de gobierno dentro de su programa de la reforma educacional, hay dos momentos, porque aquí en primera instancia el gobierno se va con un proyecto de ley que ha sido cuestionado mucho, donde se habla del fin al lucro, la no discriminación, fin al copago, que eso todavía ha traído muchas miradas en contra, principalmente del sector particular subvencionado, porque derechamente la educación en sí mueve bastante dinero y como negocio deja mucha rentabilidad, cosa de mirar cuando se instala un colegio particular subvencionado, cómo crece rápidamente habiendo partido con 1 o 2 cursos como era antes, y luego edificios bastante grandes, de buena calidad, y lógicamente también con bastante beneficio económico para los sostenedores o los dueños de los colegios en este caso, no así para los profesores o equipos directivos. Eso en la primera instancia, que hasta aquí no ha habido avances reales, es decir, se elaboró, se presentó este proyecto, pero se ha frenado justamente por la gran oposición del sector particular subvencionado y todos aquellos que de una u otra manera estaban lucrando con el tema de educación. Y en la segunda gran parte, que a juicio nuestro, en realidad, estoy hablando a nivel de colegas, a profesores de base, donde se debería haber empezado inmediatamente, son los temas de desmunicipalizar, es decir, volver realmente de forma efectiva a que la educación, que fue traspasada el año 81 en tiempos de dictadura, vuelva a ser responsabilidad directa del Estado a través del Ministerio de Educación. Desmunicipalizar, y lo otro, una carrera profesional docente, de tal forma que quede estipulado cómo va el profesional que ingresa a pedagogía y cómo sería todo su transcurso durante su desarrollo profesional hasta el momento de jubilar. Eso implica varias cosas, entre ellas reestudiar la forma en que se está tratando este tema inicialmente, lo que sería la formación inicial, que ha sido parte de un negociado también, porque las carreras de pedagogía han sido llegadas a dictar aquí en este caso hasta por institutos, siendo en principio una carrera a nivel únicamente universitario, se sacó de ahí y se llevó al mundo del mercado nada más. Y esos son como los dos momentos, yo diría, importantes en el hoy. Luis, en el tema de la educación, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, o digamos lo que se persigue, que preocupa hoy día a la ciudadanía consciente, no la empelotizada, digamos, sí, claro, y que está pendiente del tema, es que la educación en definitiva es la mejor herramienta, y todos los grandes expertos así lo dicen, históricos, a nivel de, si tú ves cómo las opiniones que había respecto de la educación en la antigua Grecia, sí, después en la Roma, en el mundo musulmán inclusive, en Alejandría, y de ahí para arriba hasta el día de hoy, todos los grandes expertos, todos los grandes pensadores señalan como la educación la herramienta primordial para que un pueblo surja, ¿ya? Eso hoy día, pero fundamentalmente basado en el hecho de que la educación debe constituirse en una herramienta que debe ser parte de una política pública del Estado, que la asuma como tal, pero además considerando la educación como un derecho fundamental. Partiendo de esa base. Ahí viene, si ligamos esto con todo lo que son los procesos emancipadores de América, que están muy ligados también con el tema de la educación, porque precisamente el proceso emancipador de América se dio en la raíz de la sociedad que tuvo acceso a una educación diferente,
o mejor dicho, que tuvo acceso simple y sencillamente a educación, porque en una época en que no habían escuelas públicas, claro, las escuelas particulares eran manejadas, accedía solamente una pequeña elite. De ahí nace fundamentalmente, en la raíz del proceso emancipador y relacionado con la educación, aparece el dicho de Vox Populi, Vox Dei. Eso hoy día claramente, quienes están en el gobierno, de una u otra manera, han dicho de que Vox Populi y Vox Dei no tiene cabida dentro de la, entre comillas, democracia chilena. ¿Tú crees que hay alguna esperanza en estas conversaciones que hay con el gobierno de que realmente quienes están a cargo de llevar adelante esta reforma escuchen lo que son las demandas ciudadanas? Incluyendo las del colegio de profesores. Claro, es complejo el tema porque aquí el tema de educación no se puede ver solamente desde la perspectiva, yo creo que la mirada amplia que acaba de dar usted es la más completa, porque la educación no es un tema solamente que sea dentro del aula o interesa solamente a los profesores o a los padres. Es un tema político de fondo y un tema ideológico también. Es decir, la educación no escapa al modelo que está imperando en ese momento. Y de hecho por eso tenemos una educación de mercado, porque estamos en un sistema político-económico de libre mercado. Las esperanzas con respecto a lo que pudiese hacer verdaderamente en este momento el gobierno, yo creo que es un poco inquietante, porque sabemos que nuestros gobiernos son una especie de administradores de poderes o suprapoderes o macropoderes que delimitan los espacios de movimiento. Es decir, demarcan la cancha de fútbol. Ustedes pueden jugar a mover, a cambiar cosas, pero no más allá de. Ahora, la gran esperanza, claro, radica por ese lado de cómo bajamos esta educación desde ser segrega verdaderamente. Hay educaciones yo diría de 3 niveles, un nivel alto que corresponde a la particular netamente, que atiende a un determinado sector que no va más allá del 10%. Después tenemos la particular subvencionada, que vendría a ser el equivalente a nuestra creencia un poco inocente de que hay una clase media, y en realidad aquí hay ricos y pobres nada más. Y la municipalizada en este instante, que atiende al sector más desposeído. La idea o la utopía, porque yo estoy viendo cada vez más complicada esta situación. La utopía es que se tenga una escuela pública, gratuita, con educación de calidad, garantizada por el Estado, de tal manera de producir esta igualdad a nivel social también, romperla en cierta manera y que lleguemos a una sociedad más justa, más equitativa. Esa es la responsabilidad que le atribuimos a la educación. Y como dice usted bien, un derecho social. Es un derecho, no es algo que se otorgue gratuitamente. De los países que usted menciona, por ejemplo, que son más pequeños, bueno, tenemos el caso de Finlandia, Dinamarca, han invertido en educación, fundamentalmente porque si no hay otros valores que ellos puedan manifestar, no sé, por el territorio o cualquier otro elemento que permita obtener recursos, invierten en educación. La educación es fundamental, pero un esquema educativo realmente efectivo que prepare al individuo para ser un aporte a la sociedad, es decir, una sociedad en conjunto donde todos tengan cabida. No se produzca esta segregación que hay acá en Chile, donde si bien es cierto, hay alumnos que estudian, pero llegan hasta cierto nivel nada más y más allá no pueden romper por el problema económico. Porque aquí todo requiere recursos. Si usted va a nivel superior, evidentemente, en este caso, si vemos, los chiquillos salen endeudados prácticamente de por vida. Escúchame, una cosa a ver, dos temas que son sobre los que me gustaría preguntarte. Un tema es el tema de la municipalización, el caso específico de la educación municipalizada. En el caso de la educación municipalizada, acá hoy día lo que se dice, yendo un poquito atrás,
estamos hablando de antes de la década del 80, cuando la educación en Chile tenía el mérito de ser reconocida como una de las mejores del mundo. Exacto. Y lejos, si no la primera, está en segundo o tercer lugar en Latinoamérica. Ajá. ¿Mm? Sí, esa era una característica. Ajá. No solamente la educación básica y media, sino que la universitaria también. Viene la municipalización, y dentro de la municipalización lo que hemos visto en la práctica, más allá de todos los fundamentos con los cuales se llegó ahí, es que en la práctica la municipalización sirvió para que ingentes recursos, cantidades importantes de los recursos, y este es un secreto a voces, son utilizados, son derivados en general a las campañas políticas y a tapar otros hoyos que se han producido en las municipalidades. Porque si una cosa uno puede decir, cuando ve los recursos que se han invertido en la educación pública en Chile, al igual de los que se han invertido en la salud, uno siempre que habla con la salud, de la salud o de la educación, dice faltan recursos. Pero cuando uno ve la cantidad importante de recursos, uno se pregunta ¿a dónde van a parar estos recursos? Porque uno como apoderado, que tiene hijos en la educación pública, no los ve. No los ve. Y cuando hacemos el ejercicio de la ley de transparencia o vemos las cuentas públicas que dan los diferentes municipios o directores de DAEM respecto de las platas, vemos que hay vacíos en estas cuentas públicas, o vemos que hay incongruencias que son, uno podría decir que son inexplicables, pero la verdad las cosas es que son perfectamente explicables. Porque, por ejemplo, cuando se señala acá, en el caso específico del municipio de Concepción, que tanta cantidad de millones... 2.800.000 más o menos. Pero te voy a referir solamente un ítem. ¿Cuánta cantidad de millones van a mantención de los colegios? O sea, en cera, en limpieza, mantención de baño y reposición de vidrio. Cuando en la realidad, los apoderados sabemos que esas platas normalmente salen de los centros generales de padres. En el caso específico, el Liceo Juan Gregorio Ladera, que es un liceo de los municipales emblemáticos de acá, sí, eso ocurre así. Y todo el tiempo en las cuentas públicas aparecen como platas directamente aportadas por el Estado, cuando en realidad son platas que han salido del bolsillo de los padres, y las platas que efectivamente el Estado ha derivado de esto, nadie sabe a dónde van a parar. Eso punto uno. Ese es el tema de la educación municipal. Pero también quiero hablar de la calidad, quiero que me cuentes de la calidad de la educación municipal. Se dice que es mala. Pero la verdad de las cosas es que en la educación municipal, que fue la misma educación estatal en un momento, fue la misma. Sí, por un acto político se cambió de estatal a municipal. Pasó de ser una de las mejores de América al día de hoy, que es francamente mala en términos generales. Y francamente mala cuando tenemos que, al igual que en cualquier empresa como SBI o con cualquiera de las otras empresas que de una u otra manera han pasado del Estado a manos privadas o a suerte de corporaciones semipúblicas, en que los mismos administradores que ayer la tenían como la mejor, bajo esta nueva figura, la jibarizan, la destruyen, para después decir de que es la más mala y que no es competitiva y que los mejores votos están en el ámbito particular. ¿Qué te parece esta manera de operar? Mira, tú tocaste un tema fundamental, que justamente el colegio se opuso en la penúltima asamblea al proyecto de ley inicial, que es el tema de financiamiento. El financiamiento a nivel municipal se da a través de lo que se llama subvención escolar. Significa por asistencia de alumnos. Por alumno se da una cantidad de dinero, y además que es por asistencia media, es decir, no es asegurada desde la matrícula inicial, de ahí en adelante una cantidad fija. Sí. Va a variar dependiendo de la asistencia. Eso ya es nefasto. Es nefasto porque va provocando déficits municipales, y de hecho eso es efectivo, demostrado, ya estoy hablando de más de una década atrás, que se pudo traducir en pesos cuánto había de financiamiento en los municipios, en los DAEM específicamente, pero el municipio es el responsable de esto. El tema de financiamiento es uno de los elementos que más ha afectado a este sistema. No hay recursos directos para, por ejemplo, para hacer mantenciones, cosa que usted visite Concepción, se va a dar cuenta que prácticamente en ningún colegio se hacen mejoras de infraestructura, muy deficitaria. Y de hecho así tenemos en este instante conflictos con el Colegio Brasil, con el Enrique Molina, que también hubo lluvia, y en menor grado en otros establecimientos, como en Marina de Chile también, donde la mantención, y esto se dijo en el último Consejo Municipal, la mantención en el periodo anterior
del gobierno comunal, no había sido un hecho relevante, o sea, no se le había dado, se había ido descuidando prácticamente esto. A lo que de lo que menciona usted, el aporte de los apoderados, que es el financiamiento compartido, que no en todos los colegios se da, y que lo fijan los apoderados, son aportes también mínimos para cuestiones menores, domésticas, siendo responsabilidad de las DAEM, cuando se solicitan los elementos para mantener aseado, estoy hablando de cloro, pero tarda pero infinito en el tiempo en llegar esos elementos. En un colegio donde estoy ahora, sus elementos de trabajo el auxiliar los compra él, prefiere comprarlos y tenerlos a disposición porque son de mejor calidad y de esa manera poder efectuar su labor de buena manera. Así es que por el lado del financiamiento ya esto empieza a ser agua, lo que sería el equivalente al sector de educación pública antiguo, pero el otro elemento es cuando aparece, los particulares han existido siempre, paralelo a lo que era la educación pública, que atendían a su sector, los preparaban y de hecho lo siguen haciendo para gobernar, para la casta superior en este caso, la élite gobernante. Aparece el particular subvencionado, donde el Estado pone recursos y además se le exige al apoderado el aporte, y eso significa más o menos un promedio de unos 80.000 pesos, lógicamente en esas condiciones, y además que el Estado le facilita los dineros, los recursos para construir los establecimientos, y aquí entra a jugar un poco nuestra idiosincrasia, que, bueno, todos aspiran a hacer más, porque el sistema es así, en base a lo que yo aparento, que lo que soy en realidad. Entonces yo llevo a mis hijos al particular subvencionado, pensando que el nivel educacional va a ser mejor, y ahí se produce la segregación también, pues. Es decir, los apoderados que puedan pagar, y esto no es chiste lo que digo porque son frases sabidas, yo no voy a dejar que mi hijo se junte con flaites, por ejemplo. Que es lo que, en este momento, aunque la palabra suene dura, pero ciertos sectores de nuestra sociedad son clasificados de esa manera por su pobreza, en lo económico, y a veces también va asociado a lo socioeconómico, lo intelectual, que tiene que ver mucho con lo que es la familia en este momento, cómo está constituida, con ambos padres trabajando. Entonces, aquí se va produciendo el siguiente fenómeno. Particular subvencionado empieza a llevarse lo mejor que era de la educación pública antigua. No es que haya gran distinción en cuanto a la calidad o que los profesores tengan características muy, muy especiales, pero sí el alumnado, el nivel socioeconómico que encontramos allí, es superior al del municipal. El municipal en este momento está atendiendo a todos los sectores más desposeídos, donde hay carencia en todo sentido, desde lo económico hasta el nivel sociocultural, hogares, yo diría monoparentales en su mayoría, o en su defecto, ya que estén los dos, pero trabajan los dos padres para poder tener una vida, sobrevivir en el fondo, y eso lleva a que los niños permanezcan prácticamente abandonados, si su segundo hogar viene a ser el colegio. Esa segregación es lo que produce no entender la importancia que debe tener una educación pública con los recursos necesarios, es decir, aquí un financiamiento permanente de tal forma que permita sustentar la mantención de infraestructura adecuada, de tranquilidad a quienes laboran acá, que son los docentes, y que además sea inclusiva, es decir, que permita lo que antaño era el efecto par, que es cuestionado, pero donde haya buenos alumnos, malos alumnos, que además que la sociedad permite que interaccionen entre ellos, se conozca la realidad efectiva de lo que es nuestro Chile. Don Luis, nosotros desde hace bastante rato tenemos una educación muy segmentada, que ya se ha dicho las clasificaciones que tiene, y que siempre hubo particular como antes, particular subvencionada y la municipal. Pero este modelo educativo que tenemos actualmente ha provocado cierto resentimiento en muchas personas, abandono de muchas personas, y por cierto me gustaría saber desde
proyecto de la famosa reforma educacional que está implantando el gobierno, se hace cargo de eso en alguna forma, está consignando en alguna forma, por ejemplo, que todos estos colegios que están prácticamente abandonados, con muy mala infraestructura, que se quedan con lo peor de los alumnos, que hay muchas veces, por ejemplo, en los colegios, nombremos un colegio cercano acá, por ejemplo, el mismo colegio Lautaro. Sabemos, por ejemplo, de que la calidad de los alumnos que hay ahí vienen con una carga emocional sumamente grande, con déficits atencionales, con problemas de conducta, todo ese tipo de cosas. Países, por ejemplo, como los que han tenido buen resultado en la educación, como Finlandia y como Dinamarca, como Alemania, ¿cierto? Singapur. Sí, y han juntado toda la gente, y nosotros, este modelo que estamos haciendo, supuestamente nosotros somos más inteligentes que ellos, que separamos a toda la gente. Resulta de que los otros juntaron todo. Y ahí se amalgamaron, ¿cierto? Y se ayudaron unos a otros. Me gustaría saber, usted que conoce bien la reforma educacional, ¿qué es lo que está planteando el gobierno para mejorar eso y por qué tanta resistencia de los particulares subvencionados? A ver, es que son dos cosas distintas. Si me habla de particular subvencionado, ahí estamos hablando de justamente lo que se ataca y fue el lema inicial del movimiento de los estudiantes, que es el fin al lucro. Eso mirado en primer lugar a nivel de los universitarios e institutos y todo lo demás. Pasa lo mismo a nivel de los particulares subvencionados, colegios que lucran. De hecho, hay por supuesto algunos que brindan el servicio, es un servicio de cooperación al Estado en lo que es la educación. El tema iría por ese lado en cuanto al particular subvencionado. Ahora, la mirada del gobierno, por lo menos la propuesta inicial, que no hay nada que haya cuajado todavía, si esa es una de las grandes inquietudes que provoca, es que tiene que ser una educación inclusiva, totalmente inclusiva. Es decir, que permita esa interacción que menciona usted, donde el que tiene un poco más se junte con el que tiene menos y no se segregue y al que está más desposeído dejémoslo de lado. Eso no puede ser dentro de una sociedad. Cuando se busca, nuevamente reitero, que el lema que se dice que todo otro Chile es posible, donde sea más, haya más solidaridad, donde todos tengamos acceso y derechos iguales, pasa porque la educación también brinde esos espacios necesarios, pero las señales hasta aquí no han sido definidas. En el discurso está bonito, pero en los hechos aún no se cuaja esto. Pero reitero, la idea sería esa, es decir, fortalecer lo que es la educación pública para que se pueda producir esa inclusión. Ese es como el elemento básico, una educación de calidad gratuita a la que todos tengan acceso y nuevamente reitero el hecho que romper con estos guetos que se producen donde tiran a un sector más pobre económicamente a los colegios particulares y los subvencionados que van para acá seleccionando básicamente por lo económico, ¿sí? Excepto iglesias que ellos van por su credo, son confesionales, por el credo religioso. Luis, uno de los fundamentos de la jibarización de la educación en Chile, cualquiera pudiera darse cuenta que está al tanto de las declaraciones, se basan fundamentalmente en la visión que tiene la oligarquía chilena, en la que anida esa rancia derecha representada en el viejo mate, que señalaba de que ellos son los llamados, son los semidioses llamados a dirigir países como Chile y el mundo entero, entre paréntesis. Pero aparte de eso están los otros semidioses, que han señalado explícitamente el profundo rechazo a esto que tú señalas y que está en el alma de lo que aspira la gran comunidad, que es la integración y que es la Iglesia Católica. ¿Tú crees realmente que se puede avanzar en la inclusión teniendo esta gran oposición a las reformas que vienen fundamentalmente de parte de la Iglesia Católica, que es un Estado dentro del Estado, claro, y además de esta oligarquía rancia, que es la que en definitiva
lleva más de 40 años en el gobierno, porque nadie puede negar que fueron los gestores, detrás de esto fueron los gestores del golpe de Estado, fueron los que gobernaron, en realidad los militares pusieron la fuerza, pero los que pusieron el cerebro ahí para transformar el Chile en el Chile que tenemos hoy fueron ellos, y la Concertación ha sido una continuadora de esto, ¿ya? Administradora, claro. ¿Qué te parece si conversamos de esto a vuelta de comerciales? Ya. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los calulas en el escenario y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los calulas en el escenario y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Salgo de casa junto a mis amigos. Regresamos, estimados webvidentes, con nuestro estimadísimo invitado Luis Rivas Vargas, representante del Colegio de Profesores, con el cual estamos manteniendo un conversatorio con nuestro amigo Sergio Lara, que fue mencionado. De ahí vamos a ver si damos unos minutos para conversar acerca del tema flaite, ¿ya? Pero, Luis Rivas, Sí. teníamos conversado el tema, habíamos dejado pendiente este tema de la inclusión, de esta Correcto. gran oposición a la inclusión que nace en la raíz de la reforma educacional y que nace además en los postulados de este señor Mate y otros más, que hoy día pueden ser, que han transmutado en los Lux y los Angelini y un montón de Correcto. cosas más, que son los que en definitiva sabemos La que de una aristocracia otra manera gobernante en el son en fondo. definitiva los que gobiernan en este país, los que en algún momento, entre paréntesis, nadie puede negar que los que financiaron el día ayer que llegara el gobierno Piñera son los que financiaron Claro. a Bachelet, son los mismos que financiaron. Sí, sí, Pero sí, aparte sí, de es eso una tenemos verdad. este gran opositor que es el Estado dentro del Estado, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que en la raíz de sus postulados valóricos dice una cosa, pero que en la práctica, en la Sí, práctica, por otro lado. en la gestión política ahora de lo que es la Iglesia, porque la Iglesia Católica es un ente altamente político o altamente Sí. politizado, un Estado dentro del Estado, ha correcto. señalado que no está con el tema de la reforma y específicamente ha señalado que no está con el tema de la inclusión. O sea, esta película Machuca no está dentro... Para nada, para nada. O sea, ese fue un experimento dado en un tiempo histórico bien particular y que justamente terminó el 11 de septiembre. Del 73 me refiero, porque está el otro 11 del tío Sam, que es otra historia. Al parecer, absolutamente para nada, pues sí, es cosa de ver los colegios e iglesias, cómo también producen esta segregación, es decir, son elite o semi-elite ya de una segunda categoría, donde se establecen todos estos nexos familiares para poder luego mantenerse en cierto nivel de poder. Sí, un elemento no menor
y que tal vez los apoderados, viendo en ese sentido, cuando llevan su niño a un particular subvencionado de cierto abolengo, es para establecer redes sociales también, pues. O sea, hay otra finalidad que va más allá de lo que es simplemente educar. Sino que yo conocí a este que va a estar en este puesto, entonces cualquier cosa voy y recurro a él porque fuimos compañeros de curso. Ese es un elemento que pareciera ser no ha sido para nada en este caso considerado, pero es así. Aquí cada casta, cada clase social se cuida a sí mismo y cuida sus intereses. Cuando usted dice quienes han gobernado este país, que son los poderes económicos, esto ha sido desde siempre, yo diría hasta de cuando comienza la independencia hay poderes económicos de por medio también, pues, ¿sí? Y ese es un tema no menor. Ahora, el cómo podemos revertir esto aquí, lo importante es lo que comienza a suceder desde el momento en que los estudiantes asumen con mucha claridad todo movimiento social, en principio demandas menores, luego ya miran la educación y luego empiezan a ver un poco más allá. Se habla incluso de recuperar el cobre en un momento dado y empieza a salir a la luz todas estas desigualdades que nosotros estamos tomando ya como algo natural. Aquí ha habido un manejo de conciencia de la ciudadanía que nos ha mantenido quietos, dormidos, porque los medios de comunicación, lo dice Chomsky por ahí, son los que determinan la forma de pensar y cómo uno ve y entiende las cosas. Afortunadamente, ahora con los mismos medios tecnológicos y todo, se tiene acceso a otro tipo de información y otra mirada. Y eso ha despertado, en principio, a quienes más se manejan en eso, que son los jóvenes, y de a poco esto también ha ido trascendiendo a ciertos niveles ya de más edad. Y aquí hablamos de una sociedad empoderada nuevamente, es decir, cómo los partidos políticos han fallado, de hecho no han estado a la altura, cómo organizaciones sociales nacidas de manera espontánea, o movimientos sociales como se les ha llamado, son nuevamente de recuperar este poder ciudadano, porque quienes gobiernan supuestamente son mandatarios. El primer mandatario es el presidente de la República, y aquí nosotros funcionamos con una lógica al revés. Es él el empleado nuestro y no nosotros para servir a las autoridades. Cuando llegan autoridades nosotros le hacemos reverencia y la cuestión no es así, pues. Si ellos están ganando su sueldo, están puestos ahí por encargo de la ciudadanía entrega o deriva en ellos los poderes, pero el poder real es de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo revertir esto? Es un proceso, yo diría, no de un rato para otro. En Latinoamérica lo hemos visto que se ha mantenido por años, y en algunos países se ha avanzado más. No quisiera nombrar a Venezuela, pero porque suscita siempre suspicacia, pero varios países han logrado revertir de una u otra manera esta situación de tal forma de transformar esta sociedad, romper con este esquema donde un grupo determinado por el poder económico ha manipulado y manejado el país. Ahora, en el sentido de educación, ahí me sigue produciendo desconfianza porque es un poco, yo recuerdo, no sé si es una película de Cantinflas, pero yo lo veo de la siguiente manera. El patrón de fondo nunca va a querer que el peón esté demasiado, con un nivel de educación demasiado elevado, porque es un peligro. Entonces, claro, hay una cosa de por medio, en qué sentido yo educo verdaderamente a la población. Porque en la medida que yo le abra más los ojos, voy a tener un problema. Has mencionado el patrón de fondo. Has mencionado el patrón de fondo y no puedo dejar de preguntarte sobre el tema de la educación cívica. Mencionaste el patrón de fondo y mencionaste la ciudadanía empoderada. No puedo dejar de preguntarte sobre la educación cívica. Llevamos 40 años, un poquito más, vamos a más de 40 años, sin educación cívica en los colegios de cualquier naturaleza en este país. Correcto. Y esto gracias, entre paréntesis, a la concertación. Sí. Porque si bien es cierto, uno pudiera decir de que hay en algún momento se dijo que no se podía. La verdad de las cosas es que hay ciertas
políticas que derechamente obedecen a no se puede, sino que simple y sencillamente no se quiere. Dos cosas. Hubo la oportunidad de introducir educación cívica al amparo de la ley de transparencia. Y específicamente con los votos de la derecha y la concertación, ¿ya? Se retiró del proyecto de ley que fue aprobado la introducción de la educación cívica, específicamente para empezar a mostrarle el camino a los nuevos ciudadanos de este país, la forma de transparentar el Estado, ¿ya? Y en el proceso la ley de transparencia también se ha ido jibarizando. Pero por otro lado, y visto bien el tema de introducir nuevamente, de reintroducir la educación cívica en el país, no pasa tampoco por una ley, no necesariamente por una ley. Basta y sobra que el ministerio tome la determinación a través de una resolución o un decreto. Correcto. En definitiva, a lo que te quiero señalar es que la concertación, no hablemos de la derecha. Hemos tenido tantos periodos de gobierno con un intermedio de la derecha, pero lo cierto está en que hemos tenido una continuidad de gobiernos de la concertación. ¿La concertación se ha transformado en el patrón de fondo en el aspecto de la educación aquí en Chile? Estoy hablando de la ley de la concertación, estoy hablando de los Escalona, de ese tipo de gente, de los Walker Martínez, pero también de aquellos que son un poquito más suavizados, como los que están hoy día. Sí, es que hay dos cosas que podrían decir ahí. Es una cosa lo que vemos y otra cosa lo que cuando usted ve una obra de teatro o siempre hay algo detrás del telón. Sí. O si es con un asunto con marionetas, y me van a disculpar, a lo mejor no quiero ser duro con las personas, pero alguien que manipula. Nosotros vemos la cara, es decir, de los que actúan y los que dicen, sí. Pero detrás de ellos hay poderes también que son los que determinan. Sí. Y de una u otra forma, cuando ya se accede a una cuota de poder, que se lleva una relevancia dentro de la sociedad, todo ser humano, por una cosa natural, como que trata de cuidarla y mantenerla, sobre todo si hay beneficios directos de por medio. En este caso estamos hablando hasta de beneficios económicos. El tema, yo diría, no es la concertación como tal, si hablamos de concerta sin defender ni nada, pero aquí ha seguido, usted lo dijo de pasada adelante, y yo lo voy a decir con otra palabra, la concertación ha administrado un modelo nada más. Si aquí no han habido cambios de fondo, han habido cambios de gobierno, pero cambios de fondo en cuanto a la estructura social y económica de este país no ha habido. Si usted revisa, la concertación ha estado funcionando dentro de lo mismo. Si queríamos hablar de cambios constitucionales, que era lo fundamental, una de las primeras promesas para el 90, el cambio de la Constitución, nunca se ha hecho, se han hecho reformas dentro de. Y lo que se pide ahora es constitución nueva. Y eso yo creo que responde un poco, yo no culparía tanto a la concertación, sino que es el mismo esquema que se ha seguido manteniendo, y yo pongo a la concertación como en un nivel intermedio por sobre la casta realmente gobernante de este país. Y se mantiene ese esquema donde educar demasiado. Paulo Freire dice por ahí que educar a las masas es un problema fundamental de los países en desarrollo, cuando realmente se quiere lograr un desarrollo de país. Pero aquí no ha habido un trabajo serio en cuanto a una mirada potente hacia la importancia que tiene la educación. Porque aquí hemos hablado de financiamiento, estructura, carrera profesional docente, pero nadie nos escuchaba hasta aquí cambio en cuanto al currículum. O sea, la gran pregunta en el fondo es, ¿para qué educo? ¿Para qué voy a educar? ¿Más para el mismo sistema? Porque se ha instalado una palabra que en algunos casos los colegas o los profesores se les sale, y dentro de los objetivos y todo, insertar al individuo dentro de la sociedad. Eso significa, no sé si ustedes vieron la película esta, Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, donde simplemente se formaba individuos para irlos poniendo ahí y cumplir un rol determinado. Pero aquí lo que se necesita son individuos que transformen la sociedad, es decir, individuos que sean críticos, reflexivos, autónomos, capaces de cuestionarse y de cuestionar y de provocar cambios.
porque la sociedad debe ir en evolución permanente, no quedarse estancada como lo que nos ha ido pasando acá. Claro, la cifra macroeconómica dice que Chile crece para allá, crece en riqueza, mal repartida además, que no llueve para todos los lados este famoso crecimiento. El chorreo nunca se produjo. Si esa era la teoría inicial cuando se instaló este sistema. Es decir, llega el momento en que los ricos van a tener tanto que no van a querer más y va a chorrear para los más desposeídos y los más pobres. Pero no saben personas que implantaron esto, que lamentablemente nuestros empresarios y nuestra clase política sufre de una enfermedad que yo le llamo gula monetaria. ¿ya? Entonces esta gula monetaria es crónica en nuestros empresarios y es crónica en nuestros políticos, de tal forma de que no se les va a pasar jamás esta gula, y mientras tanto no tengan un tratamiento o tal vez un empoderamiento de la sociedad que los coloque en su lugar. Y claro, y como tenemos poca educación cívica, como tenemos poca información que realmente relevante, porque los canales de comunicación los manejan ellos, los diarios los manejan ellos, entonces nosotros vemos lo que ellos quieren, escuchamos lo que ellos quieren, comemos lo que ellos quieren, nos vestimos como ellos quieren. Entonces, ¿de qué forma vamos a salir de esto? La única forma que nosotros vamos a salir de esto, según mi punto de vista, es que los ciudadanos empecemos a nutrirnos, y empecemos a agruparnos y empecemos, ¿cierto?, a colocar nuestros propios intereses, nuestros propios candidatos, y con el lápiz hagamos el ejercicio que tenemos que hacer. O sea, en este momento, si ya este personaje no nos sirve, y saquémoslo, instauremos nuestras iniciativas, instalemos nuestros candidatos, instalemos nuestras propuestas y saquemos lo que no nos sirve, ¿ya? Entonces, con estos cambios que quieren hacer los gobiernos, la verdad las cosas es que yo soy bastante escéptico que provoquemos cambios reales, porque mientras nosotros no les hagamos sentir que somos realmente nosotros los que financiamos este Chile, vamos a quedar en lo mismo. Ahora, sabemos, por ejemplo, de que estos caballeros están en el poder. A mí lo que me gustaría preguntar en este momento, ¿cuántos son los profesores en Chile? Alrededor de 180.000. 180.000. 180.000 profesores, que se supone que son, yo diría que una gran cantidad de los profesores son personas racionales y son personas pensantes, y me gustaría saber por qué nunca se han agrupado en forma ideológica como para provocar cambios sociales, que en realidad como son como los llamados a decirle a la sociedad de que podemos tener otra forma de hacer las cosas. ¿Por qué no se produce esa cohesión? ¿Por qué caímos nuevamente en la cosita chica, ¿cierto?, de que se está armando un grupo y viene alguien, lo unta con algo y se bajó los pantalones y llega, hasta ahí nomás llegó el cambio? ¿Por qué se produce eso? Que ya ahí me pone una situación bien delicada, porque tendría que entrar a enjuiciar a mis colegas, pero no los voy a enjuiciar a ellos, voy a enjuiciar a los centros, ya sea universidades o institutos, a la formación inicial. La formación inicial forma, o valga la redundancia, a personas muy técnicas en determinada área, es decir, ya sea en evaluación, en currículum, que se manejen bien. Se le pide el manejo de la asignatura, el dominio del saber que va a transmitir, y la cosa no debería ir por ahí. Pero, y puedo hablar incluso de universidades de acá de la zona, donde no tienen ni siquiera formación real parecida a la educación cívica. Es decir, ellos salen preparados para trabajar un currículum que viene ya diseñado desde el Ministerio de Educación, retransmitir muchas veces ese currículum. Mire, el esquema es un poco nefasto. Eso no es para quitarle responsabilidades a mis colegas, pero el Ministerio determina planes y programas, elabora los textos, ahí hay otro negociado, sí, con la... Hay dos tipos de textos. Claro, el negociado con la... ¿Cómo se llama? Tiene las editoriales. Eso, claro. Bueno, la evaluación docente también, pues sí, llueve plata para todos lados, si la educación es un buen negocio. Bueno, a lo que iba es el hecho que tiene mucho que ver la formación que se le da a los profesores. Luego,
viene el sistema que provoca individualismos. En este instante se funciona en base para poder las cualidades renta que se obtienen después de 5 años de estudio, aumentarla mediante pruebas especiales que dan cada cierto tiempo para ganar asignaciones. Y eso nuevamente lleva a la competencia interna que genera individualismo. No hay trabajo en equipo, no hay espíritu gregario. Exacto, espíritu gregario o trabajo de grupo. Ahí trata cada uno de salvarse por sí mismo. Eso atenta muchas veces contra la participación. La conciencia puede estar despierta, pero en la individualidad es poco lo que se puede lograr. Organizaciones, en este momento la más fuerte es el Colegio de Profesores, pero claro, tenemos las dirigencias, pero los colegas de base son muy poco activos. Nuevamente caemos en lo mismo que hacemos nosotros, elegimos autoridades y esperamos representantes nuestros y después nos quedamos cruzados de brazos, nadie vigila nada. Lo que hacen realmente es respondía a lo que dijeron, a lo que prometieron, y entonces nuevamente el poder nuestro lo entregamos gratuitamente. En este caso, a nivel de organización, pasa prácticamente lo mismo. El dirigente viene a ser una especie de solucionador de problemas puntuales, apagar incendios cuando ocurre alguna cosa por aquí por allá, pero cuando se intenta, por ejemplo, ahora se ha hecho un trabajo para la reforma, en primera instancia una jornada de reflexión que nos costó llevar adelante, donde participaron los colegas, pero hacen la participación y después para la casa, listo, y ahí terminó todo. Luis, un paréntesis sí. Muy cortito. Mencionaste que los profesores de base son poco activos y eso lleva a que las dirigencias en definitiva también sean poco efectivas. Dentro de estos profesores de base poco activos, así bien cortito, los profesores del Liceo de Niña, ¿qué tal son? Hubo un momento... No, ahora, al tiro, cortito, ¿no? ¿Son poco activos? Porque yo tengo conocimiento de uno que es bien poco activo. Pero a ver, ¿tú sabes de quién estoy hablando? Pero es productivo, sí, el hombre es productivo. Ya, avanzando. Luis, ya, dejemos eso de lado. Yo voy a hacer la del torero. Sí. Dejemos eso de lado. Mira, hay dos cositas, nos queda poco tiempo, hay dos cositas que yo sé que Sergio te quería preguntar en el CIMSE, pero yo quiero, antes de eso, un tema muy cortito. Tú hablaste de una educación centrada, lo señalaste, una educación centrada en una realidad objetiva, la realidad que vivimos para proyectarnos al futuro. Yo eso lo señalo, en otros años atrás lo conversamos esto, y hablamos de una educación vinculada a lo que es el territorio. ¿Sí? Esto está muy relacionado con el tema de la proliferación de la zona de castigo. Hoy día se educa, hay una educación homogénea, de Arica a Punta Arenas, en este país, y tenemos zonas de castigo, en donde a la gente en definitiva, zonas como Lota, donde tenemos metales pesados en el agua gracias a la cantidad de industrias que se meten. Sí. O sea, tenemos una proyección, hemos conversado con gente del ámbito de la salud, que la proyección que tienen esas poblaciones es la proliferación de enfermedades cancerígenas, malformaciones genéticas y todo eso es brutal. Y esto es porque la educación no reconoce estas cualidades. La educación en general no le habla al niño, ¿ya?, de las cualidades que tiene el territorio en el cual está inserto él como población o como comunidad, y por supuesto que no teniendo conciencia de aquello, permiten que les metan cualquier porquería, ¿ya? Porque el tema como instalarle una termoeléctrica, cuando nunca la han tenido, es un tema total y absolutamente ajeno a las comunidades. ¿El Colegio de Profesores tiene alguna posición respecto, en las conversaciones que hay, respecto de incorporar esta visión? Bueno, se habla a ver, un sistema único dependiente directamente del Estado. El Ministerio de Educación, en realidad se habla de un Servicio Nacional de Educación, pero con sectores regionales, y las zonales, que serían la parte más chica, la parte ejecutiva de este sistema. Eso conlleva lo siguiente, yo lo mencioné de paso delante, y es un tema que no ha salido a la palestra, que es los currículums adecuados y que respondan a las necesidades locales. Tiene que haber un currículum nacional, por supuesto, pero también tiene que haber adaptación a la zona donde se va a aplicar este currículum. Tiene que llevar un adicional, de tal forma que responda
a ese contexto, a esa realidad, porque de lo contrario no se termina entendiendo o valorando, lo mismo que está mencionando usted, porque acá, ¿qué es lo que ha pasado? La gran excusa es que, bueno, son fuentes de trabajo, fuentes laborales, ¿ya? Pero los costos también son demasiado altos, porque estamos hablando de temas de salud. Ahora, ¿cómo la gente toma percepción de eso? Tiene que ser a través de un proceso de formación, un proceso educativo. Ahora, ¿cómo yo con lo que cuento, que a veces los recursos pueden no ser suficientes, pero con lo que cuento sí logro esa zona sacarla adelante? Eso requiere individuos formados y comprometidos para ese lugar, para ese espacio. De lo contrario empieza a producirse lo que acontece en los campos, la fuga de las juventudes hacia la ciudad, que pareciera ser la panacea, donde van a encontrar todo aquello que no tienen en su lugar de trabajo. No estoy diciendo, por favor, que limitemos las posibilidades, no, pero quien opta tenga los elementos desde el momento que se reforma en un sistema educativo, que respondan también a esa realidad que es la de él, la que él conoce, la que él puede valorar, y no, como ocurre muchas veces, tiende a escapar, porque las posibilidades también no se ven, no se abren para viendo nada. Las potencialidades del lugar. Exacto, esa es la palabra más precisa, las potencialidades que puede tener, que muchas veces no se descubren. Sergio, tu tema para cerrar, porque ya nos pilla el tiempo. Me gustaría que mire, existe en Chile una prueba que se llama CIMSE. ¿Ya? Me gustaría que usted, que está más inserto en el tema, se explayara en este tema, nos dijera qué significa el CIMSE, qué es el CIMSE en realidad, para que lo entienda la mayoría de nuestros webvidentes, y cuáles son los objetivos que persigue y qué supuestamente mejoraría o ayudaría a esta famosa prueba, que en realidad la verdad es cosa que nosotros vemos que no... A ver, por definición, si el CIMSE, que es una sigla, es para medir la calidad de la educación. Pero básicamente ahí es lo mismo que se ha cuestionado con la PSU. Se miden conocimientos, la parte reflexiva, todo lo que es una formación integral, es difícil medirlo a través de estas pruebas estandarizadas. Cuando hablo de pruebas estandarizadas, hablo de pruebas que se aplican a todos por igual. Aquí no se hace distinción de un colegio tanto, con tales condiciones socioeconómicas de los alumnos deberían rendir lo mismo, no sé, porque en Charles de Gaulle, por ejemplo, sí sabemos que eso va a ser totalmente imposible. Es el mismo sistema de medición para todos. Ya esa es una gran deficiencia. Medir la calidad de la educación en base a los contenidos mínimos obligatorios, es lo que se está usando aún, porque se ha empezado a reformar con el currículum de a poco, adecuaciones curriculares en básicas hasta sexto en este momento. El tema es que, si bien es cierto la intencionalidad de evaluar cómo funciona un sistema es necesario, la evaluación lo hacemos todos los días, en cada determinación que tomamos nosotros necesitamos tener elementos de juicio, y eso es evaluar. Acá se mide nada más en qué medida se logra lo que está puesto en un programa, sin considerar el contexto, que es una cosa importantísima. Y lo nefasto, y ahí vemos que esto finalmente obedece a un sistema de competencia, un sistema de libre mercado. Se utiliza para rankear. Si ustedes recuerdan, el señor Lavín tiempo atrás habló de los semáforos, de ponerle semáforos rojos, verdes, depende de los resultados del CIMSE. ¿Cómo se vende educación? O sea, para atraer, porque aquí por ahí se desliza la palabra cliente para referirse a los alumnos, lo que yo diría una atrocidad. A través del CIMSE. ¿Qué es lo que ponen los colegios? CIMSE logró tanto, o inmediatamente cuando se publican los resultados, viene el ranking de colegios, cuáles son los que han logrado mejores puntajes en el CIMSE. Entonces, lógicamente, el apoderado va a tender a llevar allá a su alumno, sin considerar que hay otros elementos variables de por medio. No es que los profesores sean mejores, porque todos han tenido una misma formación. Pero están las condiciones de infraestructura, materiales, de medios, recursos, y lo otro que he mencionado delante, el factor socioeconómico.
que determina en gran medida, y eso también en base a los estudios que te han mostrado, el nivel cultural de un individuo con un hogar social, económicamente hablando, más elevado, es evidente que tiene más acceso a adquirir mayor información. Respecto a los resultados del CIMSE, el gobierno, por ejemplo, si en este momento ve que los resultados de un colegio X fueron malos, ¿existe alguna política desde el gobierno para decir hay que mejorar esto? Hay programas, los famosos PME, que ayudan o van en esa línea. No. Fundamentalmente apuntando a los planes o programas de lectoescritura para reforzar aquellos aspectos deficitarios que se detectan. Y bueno, generalmente los colegas se caen, aquí hay una cosa tan perversa, se cae en el juego y eso sale en los medios de comunicación, por lo tanto aquí nadie se va a asombrar, de sacar los alumnos en un día determinado. Si se va a dar el CIMSE, se dejan fuera ciertos alumnos. Claro. Tengo entendido que es un trabajo que están haciendo los colegios para poder disfrazar este asunto. Claro. Ahora cuando en realidad debiera hacerlo justamente lo contrario, mostrarlo realmente malo para poder tener... Claro, Sergio, pero es que el problema es el siguiente. Si el CIMSE fuese realmente una prueba, aquí estandarizada, que se aplica la misma para todos, ya de ahí hay pero si detectara la falencia sectorial de acuerdo a las realidades a las que estamos evaluando, porque la idea es evaluar, ese es más preciso, para tomar las medidas remediales, la cosa cambiaría, pero aquí el resultado, el numerito que se obtiene, 250, 260, 280, se usa para decir, miren la calidad de la educación que se entrega en ese colegio, porque lograron 280, lograron 300, de un promedio de 250 que es a nivel nacional. ¿Para qué hablar de...? Usted llevaría si le pregunta a un apoderado, mire, en ese colegio obtuvieron 190, 200 de CIMSE y allá están obteniendo 280. ¿A dónde cree que lo va a llevar? Entonces, la finalidad que se persigue yo diría muy dañina. O sea, es algo marketing. Es marketing total, sí, por eso hay un movimiento que es el no al CIMSE, y de hecho a partir de la autoridad se ha reconocido ya las deficiencias que tiene. Sin embargo, todavía se está aplicando. Nos está pillando la máquina ya la hora. Hay harto tema que quedó, Paño, porque quedó por cortar, que por ahí me quedó un artículo que lo dejé a medio leer, que eran los negociados del CIMSE, como la asesoría, las gestiones, etcétera, que me dejaron con la boca abierta, pero sin embargo, entre comillas, porque yo recuerdo haber tenido conocimiento de un colegio, el Palestina de Palomares, un colegio con excelencia académica, en el que me tocó ser testigo de dos cosas: de cómo se trasvasijaban niños de una sala a otra y se prohibía el ingreso de otros, se les invitaba a no ir aquel día a otros, con la vista gorda de la Dirección de Educación, y no solamente de la educación, sino que del ministerio también, porque esto lo conversamos con gente del ministerio en algún momento. Me acuerdo con un director, ya ni me recuerdo, que golpeó la mesa y dijo que esto era inconcebible, que lo íbamos a investigar, y ya puteadas contra la gente de la UDI que administra este colegio, pero que nunca hizo nada. Pero por otro lado también me tocó ver en este mismo colegio como año a año el ministerio destinaba a través del DAEM ingentes recursos, por ejemplo, para reparar techumbres, para reponer cerco, y año tras año el cerco seguía con los mismos hoyos agrandándose, los cabros pasaban el recreo en las calles y muchas veces después del recreo los cabros seguían para la casa y no volvían. ¿Ya? Entonces, los negociados de la educación yo creo que es algo que quedó pendiente para que lo volvamos a conversar. Bueno, lo que mencionaban de pasado, lo de los textos, ¿sí? Que si usted revisa de una edición al año siguiente, cambian una página, bueno, y el error que venía en uno de los últimos textos que fue noticia, esa es una cosa, y lo que mencionaba es Jesús, la evaluación docente. ¿Qué Jesús? ¿El bueno o el malo? El bueno. El bueno. El bueno. Hay un la evaluación bueno, docente bueno. También es un negocio redondo, puedo decir, todo lo que se invierte ahí. Y ese sí que es un tema digno de analizar, porque al profesor en este momento
se le tiene tan controlado a través de la evaluación docente, con la ley 20.501, donde el director es el todopoderoso dentro del establecimiento. En ese marco el profesor se ve tan limitado y hasta atemorizado en algunos casos, lo que si consideramos que es el responsable dentro del aula sea el proceso educativo, y el profesor tiene que tener la libertad, la autonomía para poder desenvolverse como tal, tener creatividad, pero se le está llevando, recargando, que ese es el otro tema, de que un grupo 50, que se llama 50-50, no más trabajo para la casa, está buscando cómo podemos revertir esto de tal manera que el profesor tenga su tiempo para preparar, para programar, para evaluar, pero dentro de su jornada de trabajo, no tener que llevarse para la casa lo que es revisión o planificación. ¿Y para qué hablar de este momento de la evaluación docente? Y yo, no es cruel el chiste que voy a decir, pero el mejor impedimento que provoca un distanciamiento en la pareja es el periodo de evaluación docente, porque el profesor se dedica pero hasta 1 o 2 de la mañana a elaborar su portafolio para rendir esto, y no le voy a decir qué cosas van quedando afuera, porque usted me lo entiende perfectamente bien. Tú dirás que esto generará alejamiento, distanciamiento de la pareja, pero encontrarán cálido brazo en otra parte. Pero tenemos antecedentes. Bueno, mira, quedaron varias cosas en el tintero. Depende, si sale destacado, competente. Me quedo con las ganas de preguntarte por el tema de la representatividad que tiene el Colegio de Profesores en la CUT, en esta CUT, que hoy día nos estamos volviendo a la Edad Media, en que históricamente se luchó por esas 3 horas de trabajo, 3 horas de descanso, 8 y 8 horas de esparcimiento, que obviamente es algo a lo que la CUT hoy día, yo creo que el legítimo representante de los trabajadores ha renunciado. Esta CUT que en el gobierno pasado luchaba por un sueldo mínimo, y apelando a toda su estantería moral y valórica de que ese sueldo mínimo no podía ser menos de 250, y que hoy día graciosamente se bajan los churrines a 220, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, también me quedo con las ganas, si eso afán de una sociedad mejor sigue presente en la familia Rivas, recordándome del tal Martín Rivas, que todos alguna vez leímos y que la mayoría de los cabros hoy día no conocen ni tienen idea de quién es, etcétera, etcétera. Pero estamos llegando al final de la jornada y llegamos a la etapa del minuto feliz. Sergio Lara, abre los fuegos. Bueno, amigo, hoy día hemos hablado de la educación, nos faltó bastante cosas por sacar, es un tema bastante importante. La verdad, la cosa es que la educación es la que hace la diferencia entre los pueblos, la diferencia entre ser un país desarrollado y no desarrollado. En Chile hemos instalado la forma de ver un país desarrollado cuando el país produce bienes y servicios, cuando tiene dinero, pero lamentablemente el dinero, se dice que tenemos mucha plata, pero la plata está en unas poquitas manos, y cuando se hablan de desarrollo, la verdad las cosas que para mí el desarrollo hoy día, si me preguntan qué es el desarrollo en Chile, yo diría que es el enriquecimiento de muchos y la pobreza, o sea, el enriquecimiento de poco y la pobreza de muchos. Y respecto a la educación tenemos el mismo problema. El resultado de que la educación, ¿qué es lo que ha hecho? En Chile hasta hoy día tenemos una educación donde se le prepara a las personas para hacer determinadas cosas, y no somos seres pensantes, no somos seres que cuestionen, no somos seres que realmente tengan una visión de futuro, es decir, para allá tenemos que ir, y no está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestros políticos son los que manejan todo. Y resulta de que yo le quiero decir hoy día que los políticos que nosotros elegimos, la verdad las cosas que también les dejamos en sus manos que hagan lo que supuestamente queremos que hagan, pero tampoco los controlamos. Entonces, un llamado a nuestros jóvenes a interesarse realmente en la política. Nosotros podemos tener un Chile diferente, podemos cambiar toda esta basura que tenemos en las cámaras de diputados y senado. Tenemos mucha gente que la verdad es cosa que nos sirve para nuestros intereses, y lo que tenemos que buscar es instalar en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, y también
teniendo nosotros representantes ahí, no importa quién sea el presidente, hasta Condorito puede ser el presidente en Chile si nosotros somos dueños de la Cámara de Diputados y dueños del Senado, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Somos nosotros los que financiamos sus sueldos, por tanto son ellos los que están llamados a hacer este trabajo, y si no, tenemos que despedirlo, y despedirlo simplemente lo podemos hacer con el lápiz de grafito a la hora de votar. Gracias por mi parte. Luis, tu minuto feliz. No, bueno, dentro de la línea de educación, pero me gusta lo del lápiz, que con eso, bueno, se hizo en un periodo para cambiar supuestamente de gobernante, que iba de candidato, y con el lápiz se dijo que no. Se dijo que venía la alegría, y no sé si notan ustedes que ha llegado la alegría o no. Aquí básicamente yo diría que lo fundamental, aparte de lo que es esta reforma educacional, que pasa por reformar, yo diría, el Chile completo, porque aquí la educación es una patita. Estamos hablando de derechos sociales fundamentales, como salud, educación, vivienda. ¿Cómo cambiamos este sistema libre mercado en un sistema más justo y más solidario? Y eso requiere también cambios radicales en cuanto a cómo se maneja este país, y eso es el cambio en la Constitución, básicamente. Porque para responder a lo que plantea don Sergio, claro, pero eso requiere un sistema de elección que verdaderamente sea efectivo. El binominal no ha servido para nada hasta acá. El gran mensaje es cómo caminamos juntos, cómo unimos fuerzas para lograr llegar a lo que sería un chiste más, o sea, el Chile, este país, que sea más justo y más solidario, donde romper con estas desigualdades brutales que en este momento están afectando a nuestra sociedad. Eso como elemento fundamental, ya sea mejorando educación, el acceso a una salud también de calidad, vivienda, y estamos hablando, como diría Maslow, de las necesidades pero básicas y elementales que requiere el ser humano para una vida digna. Ya está, pues, Luis, muy agradecido. Bueno, estimado amigo, está terminando julio, estamos entrando en agosto. Ya estamos, yo creo que dentro de poco va a estar saliendo el nuevo número del periódico Resumen, ¿ya? Periódico que por la módica suma, que es casi una colaboración de 300 pesos, usted puede llevar a su hogar, con artículos, este número del pasado julio, del Movimiento Social Irrumpe en la Agenda Energética, de Soforado Rosauro Martínez, análisis de los últimos 4 años, relacionado con el empleo, previsión, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de temas interesantes que hoy día están en la agenda pública y que de una u otra manera está obligando a que nuestras autoridades se tengan que estar pronunciando periódicamente respecto a estos temas. Luis, este es para ti, un regalo. Te agradezco porque Resumen lo compro cada vez que es posible. Este periódico está en la web también en forma gratuita, pero sí, si queremos saber de noticias que son interesantes, colaboremos con Resumen y comprémoslo, hagamos el esfuerzo de comprarlo. Bueno, dentro de mi minuto feliz quiero recordar que ahora, pasadito el 15 de agosto, básicamente entre el 15 y el 20, pretendemos junto a varias organizaciones, entre ellos el Procomuna Barrio Norte, conocido popularmente, porque tiene otro nombre que es el Procomuna Pro Ciudad Andalien, algo por el estilo, pero hablemos del Procomuna Barrio Norte, el Movimiento Ciudadano Inundado, esperemos que se sumen otras organizaciones. Vamos a tirar la 4ª regata del río Andalien, partiendo desde acá de las inmediaciones de la Universidad del Biobío hasta la playa de Penco. Son básicamente 14 kilómetros de remo, ¿ya? En un recorrido que es muy interesante y que se hace entre 3 y 4 horas. Tenemos el Estero Nonguén y el río Andalien en excelentes condiciones de navegabilidad, bastante seguro por lo demás, un recorrido que ya conocemos y al cual invitamos a la comunidad a sumarse. En este momento ya tenemos matriculados 4 botes y esperamos que se sumen muchos más, ¿ya? Invitamos al colegio de profesores también para que se ponga con una balsa ahí, con lo que pueda, un kayak, un bote inflable,
¿ya? ¿Me sirven una camarita? Sí, Tengo una camarita También una cámara, ahí sí. te amarramos algunos los calles y te remolcamos, Sergio Lara, ¿ya? Así que, bueno, ese es el cuento. Eso lo vamos a hacer entonces en la tercera semana de agosto, asegurándonos una vez que, porque varios de nuestros remeros son de la tercera edad, especialmente en nuestra cámara auxiliar, entonces esperemos asegurarnos. Pasado el 15, pasado agosto nos tiramos al agua. Bueno, varios temas quedan en la agenda, vamos a seguir conversando. Esperamos tener dentro de poco a Luis Rivas o cualquier otro representante del Colegio de Profesores, porque tenemos ya concertada una entrevista para hablar de este mismo tema con Alejandra Smith, que es la presidenta de la Comisión de Educación del municipio, también con Mario Palma, que es un representante de una de las importantes organizaciones que del personal auxiliar de los colegios, ¿ya? En donde es importante contrastar diferentes visiones sobre un mismo problema, ¿ya? Y ver, a ver si coincidimos o no coincidimos en las perspectivas a futuro a la cual se supone que una gran mayoría de la población en Chile aspira, ¿ya? Así que vamos dejándolo hasta aquí. Un saludo, nos despedimos entonces de nuestro director, estimadísimo director, que sabemos que por qué motivo se distancia a veces de los amigos, de la familia, en algunos momentos de su periodo, de su gestión docente, pero sabemos también de que tendrá consuelo por ahí. Nos despedimos también de Sergio Fícara en la Cámara Auxiliar, Sergio Lara. Luis, hace un gusto tenerte aquí y hasta la próxima será, estimado presidente. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. Mi nombre es Rebeco de la Jara.